En este video veremos cuáles han sido las opiniones de los grandes maestros y campeones de artes marciales que han transitado por nuestro mundo y que además han tenido la posibilidad de conocer personalmente a Bruce Lee. El gran maestro Edmund Kealohak Parker Waipa, uno de los pioneros maestros occidentales, creador y 10º dan de karate Kenpo moderno, famoso en Estados Unidos por haber iniciado en las artes marciales a artistas y cantantes de la talla de Frank Sinatra, Elvis Presley, y organizador también de los campeonatos internacionales de artes marciales más populares de sus tiempos, los internacionales de Long Beach, abiertos a todos los estilos y sistemas de artes marciales, en donde se destacaron y saltaron a la fama mundial artistas marciales de la categoría de Mike Stone, Chuck Norris, Joe Lewis, Benny the Jet Urquidez. Cuando el maestro Ed Parker fue consultado acerca de su encuentro con Bruce Lee, dijo lo siguiente: "La primera impresión que tuve de Bruce Lee es que era un fanfarrón, pero pronto descubrí que me había equivocado. Quedé impresionado por su talento. Era uno entre 2.000 millones. Le enseñabas un golpe o una técnica y al día siguiente ya lo hacía mejor que tú. Si Dios pudiera darle a un hombre todos los talentos naturales para las artes marciales, ese sería Bruce Lee. Un individuo sin su talento natural podría pasarse la vida entera entrenando y no acabar de encontrar jamás lo que él tenía". Daniel Arca Inosanto es un instructor de artes marciales filipino-estadounidense, compañero de entrenamiento de Bruce Lee. Inosanto es una autoridad en Jeet Kune Do y las artes marciales filipinas, incluyendo esgrima y pencak silat. En la actualidad tiene 83 años y a lo largo de su carrera ha entrenado una infinidad de personajes destacados del mundo del cine y de las artes marciales. Fue, por ejemplo, quien entrenó a Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, luego de la muerte de su padre. Fue también el entrenador del actor, director y productor de cine Denzel Washington, además de haber entrenado, por ejemplo, a luchadores de MMA como Anderson la Araña Silva, entre una infinidad de nombres tan o más impresionantes que esto que te acabo de mencionar. Al preguntar a Dan Inosanto sobre su opinión acerca de Bruce Lee, dijo esto: "Yo, que he peleado con Bruce Lee muchas veces, puedo asegurar que era todavía mejor que en las películas. Era realmente rápido y sus golpes eran muy explosivos. Su velocidad, reflejos, resistencia eran superiores. He visto pelear a Bruce Lee con gente de karate, de judo, de kung fu, etc. y nunca jamás le vi perder. Comparándole con Chuck Norris, por ejemplo, uno de los grandes competidores de aquellas épocas, puedo decir de que, en la realidad, Bruce Lee jugaba con él como un adulto juega con un niño. Esto lo digo sin reservas de ningún tipo. No es por desacreditar a Norris, que es un grande, pero esta es la verdad". Joe Louis fue un kickboxer, practicante de karate Jorin-ryu y actor estadounidense. Fue 2 veces votado como el mejor peleador de la historia del karate por publicaciones realizadas por las revistas Karate Illustrated y Black Belt Magazine. Bruce Lee consideró a Joe Louis como el mejor peleador del momento. Además, obtuvo el título de campeón de peso pesado de kickboxing de Estados Unidos, campeón mundial de peso pesado de karate y campeón de cinta negra de kata de Estados Unidos. Cuando le preguntaron sobre la opinión que le merecía la imagen de Bruce Lee, dijo: "Bruce Lee era el hombre más rápido que jamás tuve enfrente. Tenía hombros gruesos, manos rápidas y piernas delgadas y fuertes y un buen torso, que es la clave de la explosividad en cualquier atleta. Tenía una inteligencia abstracta soberbia. Era muy bueno conceptualizando. Podía traducirte inmediatamente una idea en un concepto verbal y en una acción física. Solo unos pocos maestros son capaces de esto. Por eso, a mí
me impresionó tanto. Ernest Liev. En 1964 fue el primer estadounidense en ganar la división de peso ligero en el Campeonato Mundial de Tang Soo Do. Fue el fundador de la Asociación de Karate Americana, fundador e instructor jefe del American Karate System. Su opinión sobre Bruce Lee fue esta: conozco en persona al señor Lee y he tenido el privilegio de trabajar con él varias veces. Supera en velocidad a la mayoría de cinturones negros que conozco. Aunque yo he ganado 42 torneos de karate, no me considero a su altura. Ken Knutson fue un gran artista marcial del estilo Go-Yu-Yorei, ganador de muchos torneos, considerado como uno de los mejores atletas de Estados Unidos en karate. Dijo: el poder de las patadas y los puños de Bruce Lee son explosivos y perturbador. Una vez me hizo una demostración de su patada lateral que me movió tan rápido que me dejó la sensación de que mis ojos se habían quedado en el lugar del impacto. Aplica en todas sus técnicas la lógica, y me refiero a una muy buena lógica en todas sus técnicas. Gwag Leong Jai, conocido como Wally Jai, fue un maestro estadounidense de artes marciales que enseñó principalmente Jiu-Jitsu y Judo. El maestro Wally estudió boxeo, judo, Jiu-Jitsu Danzan Ryu, Kodenkan Jiu-Jitsu y fue el fundador del arte marcial Gendai Budo Small Circle Jiu-Jitsu. En 1969 fue incluido en el Salón de la Fama del Cinturón Negro de la revista Black Belt como Jiu-Jitsu Sensei del Año, y nuevamente en el año 1990 como Hombre del Año. Jai pasó tiempo con Bruce Lee y con sus alumnos en el año 1962 enseñándoles técnicas de judo y de jiu-jitsu. Cuando le preguntaron sobre su experiencia con Bruce Lee, su opinión fue la siguiente: Bruce es colorista, fascinante e incomparable. No deja de asombrarme cómo es capaz de mantener su velocidad de relámpago sin detrimento de la fuerza tremenda de sus golpes. John Go-Ri fue un surcoreano, maestro de taekwondo, décimo dan, ampliamente reconocido como el padre del taekwondo en América, gracias a su introducción de este arte marcial desde los Estados Unidos hasta Latinoamérica, desde su llegada en la década de 1950. En su opinión sobre Bruce Lee, dijo lo siguiente: no he conocido a nadie más dedicado a las artes marciales que Bruce Lee. Hay quienes le acusan de ser un peleador solo en las películas y no uno real. Pero yo, que entrené con él innumerables veces, puedo asegurar que en la realidad Bruce Lee era un combatiente muy bueno, con un gran instinto callejero. Nunca me hubiera atrevido a pelear con él, así de bueno y efectivo era. Y nunca he visto a nadie en proporción a su peso tan fuerte como Bruce Lee. Robert Alan Wall fue un actor, guionista, productor y artista marcial estadounidense. Bob es cinturón negro en la disciplina de karate en el estilo Okinawa-te, Yorin Ryu, y cinturón negro noveno dan en Tang Soo Do, estilo que aprendió del actor y artista marcial Chuck Norris. Wall tenía 1,83 m de estatura y fue campeón y subcampeón en la categoría peso pesado en varios torneos de karate entre 1965 y 1972, conquistando títulos consecutivamente en 1970, 71 y 72. Es muy reconocido por haber aparecido en algunos films del género de artes marciales junto a Bruce Lee, como por ejemplo El Furor del Dragón, Operación Dragón y El Juego de la Muerte. En su opinión acerca de Lee, dijo esto: Bruce Lee rechazaba la competición tradicional por la injusticia y la parcialidad de los árbitros en particular.
Si hubiese existido el full contact, estoy seguro de que habría combatido de manera profesional. En mi opinión, habría sido campeón del mundo en su categoría. Hay que entenderlo bien a esto. Él era realista. Era muy ligero y no tendría nada que hacer frente a un peso pesado. Tampoco era Superman. Pero en su categoría o incluso en algo superior, no habría tenido rival. Tenía la velocidad, la pegada, la técnica y sobre todo una voluntad sagrada de vencer. Una mente prodigiosa. Estaba muchos años adelantado y trabajaba más que nadie. No podía más que admirarle. Aunque, al mismo tiempo, me molestaba un poco porque él no hacía más que pensar y hablar en las artes marciales. Michael Stone, karateca retirado, coreógrafo de lucha, especialista de cine, actor, autor de varios libros de artes marciales y orador motivacional. Mike Stone es cinturón negro 10º dan de karate Jorin Ryu, conocido por su agresividad, ganó el apodo de El Animal. Fue un campeón de karate que llegó a encadenar la impresionante cifra de 91 combates consecutivos sin perder. Averiguado al respecto de su experiencia con Bruce Lee, comentó lo siguiente: Bruce Lee era uno de los artistas marciales con más conocimiento que he conocido. Estaba avanzado para su tiempo. Habían muchas cosas que yo quería aprender de él, como por ejemplo a mejorar mi actitud haciendo sparring o su simplicidad en la defensa personal. Bruce era una de las personas más fuertes, kilo por kilo, que he conocido nunca. Podría haber vencido a un montón de gente más pesada que él. Creo que le habría ido extremadamente bien en la competición. Si acaso, habría sido demasiado rápido para la mayoría de los jueces. Tal era su nivel. Luis Delgado fue uno de los mejores combatientes de la costa este de América. Su velocidad, estilo de lucha único, es lo que lo convirtió en uno de los luchadores más duros que América ha desarrollado. Sus agotadoras peleas con estrellas de la era dorada del karate en América, estamos hablando de los años 1960, lo convirtieron en una leyenda. Luchó contra todos, incluyendo Joe Lewis, Chuck Norris y Thomas LaPuppet. Fue el último hombre en vencer a Chuck Norris en la costa este contra el campeonato de karate de la costa oeste, celebrado en la ciudad de Nueva York en 1968. Después de vencer a Chuck Norris en Nueva York en 1968, Luis Delgado visitó California y Bruce Lee lo invitó a su patio trasero para que se dieran unas patadas con Dan Inosanto mientras él los filmaba. El video, claro, he quedado intrigado y muy asombrado con la biblioteca de libros de Bushido que Bruce Lee tiene. Realmente no creo que haya nadie más dedicado a las artes orientales que él. Toda la historia de este video es un extracto del libro titulado Bruce Lee, el amanecer de las artes marciales en América, perteneciente al periodista de San Francisco Charles Rousseau. Vayan los créditos a él y desde ya te recomiendo encontrar su libro para leerlo, puesto que está por demás de interesantísimo.